Conversemos brevemente sobre interferencia intersimbólica en OFDM. Sabemos que en transmisiones de portadora única a través de canales dispersivos se genera interferencia intersimbólica, a veces sobre múltiples símbolos transmitidos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido con transmisiones OFDM? Sabemos que los símbolos OFDM tienen mayor duración, pero también sabemos que las transmisiones OFDM son ideales para ser realizadas sobre canales con desvanecimiento selectivo en frecuencia. Es decir, el desvanecimiento en frecuencia selectivo implica que hay una dispersión de canal. El hecho que OFDM sea ideal para transmitir en canales selectivos en frecuencia implica que el canal tiene propagación de múltiples trayectorias y es dispersivo en el tiempo. Ahora, un canal dispersivo en el tiempo lo podemos ilustrar gráficamente como un canal que tiene una serie de componentes de multitrayectoria, donde típicamente hay algunos elementos, algunas trayectorias precursoras, luego hay una que es la trayectoria principal y después hay un decaimiento aproximadamente exponencial en la energía que tiene ese canal, en lo que se llaman los postcursores, ¿sí? Ahora, sabemos que un canal dispersivo tiene un estadístico que lo llamamos tau RMS, la dispersión RMS de estos coeficientes de multitrayectoria en torno a la dispersión media. Y también hay un coeficiente que es el último coeficiente relevante y a este en general lo llamamos tau max, ¿sí? Tiene retardo tau max. Entonces lo que vamos a asumir es que tau max es aproximadamente 8 veces tau RMS. Y ese es un supuesto razonable porque la forma en que decae la energía exponencialmente de estos coeficientes y el hecho de que aquí siempre hay algún piso ruido, alguna razón de señalar ruido de la transmisión, significa que más allá de aproximadamente 8 veces tau RMS, pueden haber algunos rebotes, algunos coeficientes de canal, pero que ya quedan tan escondidos en el piso de ruido, tienen tan baja razón de señalar ruido, que en la práctica son irrelevantes. Entonces, supuesto razonable, 2 puntos, hay componentes
de multitrayectoria hasta aproximadamente tau max en el orden de 8 veces tau RMS. Entonces, esa es una idea importante para entender interferencia intersimbólica en OFDM. La segunda idea importante es recordar la relación entre ancho de banda de coherencia y número de soportadoras. La relación entre ancho de banda de coherencia del canal y número de subportadoras. Recuerden que según el ancho de banda de coherencia del canal, necesitamos que las subportadoras sean tantas, tal que cada una de ellas observe esencialmente un canal plano en frecuencia, lo cual significa que el ancho de banda de cada subportadora debe ser menos que el ancho de banda de coherencia del canal, y eso lo habíamos establecido de la siguiente forma. El ancho de banda del canal completo dividido por el número de subportadoras es un estimador de el ancho de banda de cada una de las subportadoras. Entonces, por este lado es igual a delta. Delta es la separación entre subportadoras. Y por otro lado, necesitamos que esa separación entre subportadoras sea menor o igual que el ancho de banda de coherencia. Y este lo habíamos definido para efectos de estos cálculos como la forma estricta, 1 dividido por 50 veces tau RMS. Y por otro lado, sabemos que la separación entre las portadoras es 1 partido por el tiempo de duración de un símbolo OFDM. Entonces, conectando esto con esto, encontramos que el tiempo de símbolo de un símbolo FDM, la duración de un símbolo FDM, es mayor o igual que 50 veces tau RMS. Ahora, recuerden que habíamos establecido una relación de 1 a 8 entre tau RMS y tau max. Entonces, aplicando esta relación a esta fórmula de acá, encontramos que esto está en el orden de 6 veces tau max. La duración de un tiempo de símbolo, cuando la cantidad de subportadores y el tiempo de símbolo son relacionados a través del ancho de banda coherencia para asegurar desvanecimiento plano de cada una de las subportadoras, igualmente contiene aproximadamente un sexto de su duración, del tiempo de símbolo, el transitorio del canal. Y esto es algo que queremos graficar y para eso vamos a recurrir a esta forma gráfica que introdujimos acá. Entonces voy a copiar esta gráfica, la voy a pegar acá, voy a hacer un poquito de espacio, ahí sí. Y lo que ocurre es que si es que esa es la transmisión OFDM, y ahora ayudémonos simplemente fijando t igual a 0 en este punto de referencia, entonces aproximadamente un sexto de
el tiempo de símbolo, vale decir, un sexto de tiempo de símbolo, el primer sexto, un poquito menos, por acá, y aquí también, y aquí también, va a estar contaminado por la respuesta al impulso del canal. Vale decir, la dispersión del canal va a ser una señal que dura aproximadamente un sexto del tau max. Este punto es tau max. Estoy hablando específicamente de este punto tau max acá. Esta dispersión de canal es la que dura aproximadamente un sexto. Tau max es aproximadamente un sexto del tiempo de símbolo, y por supuesto esto aquí es el tiempo de símbolo. Aquí tenemos dos tiempos de símbolo y aquí estamos en menos tiempo de símbolo. Por lo que la transmisión de este símbolo OFDM tiene primero un transitorio debido a la dispersión de canal en este punto de acá. Luego es el símbolo propiamente tal. Y luego hay un transitorio hasta que terminan de llegar las últimas trayectorias de esta última porción de energía del símbolo OFDM. Lo mismo ocurre con el símbolo siguiente, que tiene un transitorio, luego tiene el símbolo propiamente tal y otro transitorio más en el cual este símbolo decae a 0. Y finalmente el símbolo verde también tiene un transitorio y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La señal recibida OFDM, cuando por diseño OFDM ha sido pensado para transmisión a través de canales selectivos en frecuencia, como consecuencia de ello, la señal recibida está expuesta a una cierta cantidad de interferencia intersimbólica. El símbolo anterior interfiere con el símbolo actual interfiere con el símbolo que sigue. Y en términos netos, no hay una ventana de transformada de Fourier completa, limpia como uno la desearía, sino que es limpia en 5/6 partes, pero tiene interferencia intersimbólica, tiene energía del símbolo anterior, 1/6 de la energía del símbolo anterior está presente, y el símbolo propio tiene alguna pérdida de energía y algún transitorio de canal acá. ¿Por qué? Porque parte de la energía propia está finalmente interfiriendo con el símbolo siguiente. Entonces, al no disponer por este fenómeno de una ventana para la transformada de Fourier, una ventana limpia para la transformada de Fourier, esa interferencia intersimbólica se convierte en un factor severamente limitante para realizar transmisiones OFDM de la forma que lo estamos ilustrando en esta figura. ¿Y cómo resolver eso? Bueno, hay dos posibles estrategias y ellas las vamos a ver en las cápsulas que siguen.